Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por su presencia aquí y a aquellos que estén en la red. Bueno, antes de nada quisiera disculparme por lo que ocurrió en nuestra última conferencia, que la conferenciante al final no pudo acudir. Ella nos pidió luego después disculpas. Al parecer tuvo una urgencia familiar y bueno, se bloqueó y no pudo ni siquiera avisar, ¿no? Nos avisó cuando ya habíamos cerrado, bueno, bastante después de que hubiéramos cerrado el periodo que habíamos dejado para ver si aparecían. Pero bueno, hoy vamos a abordar otras cuestiones. Seguimos con nuestro seminario y bueno, tengo el placer de presentar a quienes nos acompañan hoy. En primer lugar está Pablo Martín Aceña, que es una persona muy conocida en esta casa, en la Institución Libre de Enseñanza, y Paloma de la Nuez. Voy a hacer ambos son, creo yo, bastante conocidos, o sea que voy a hacer una introducción, les voy a presentar de una manera muy somera, ¿no? Pablo Martín Aceña es catedrático de Historia en Instituciones Económicas de la Universidad de Alcalá. Es una persona formada en el extranjero, que ha tenido mucha actividad académica en el extranjero. Creo que prácticamente ha sido profesor visitante en algo así como 8 o 10 universidades, ¿no, Pablo? Entre ellas Cambridge o Harvard o la Sorbona, México, etcétera. Tiene más de una docena de libros de su especialidad. Es una persona que además a la que se ha recurrido muchas veces para hacer informes propios de su especialización. Y bueno, Paloma de la Nuez es compañera mía de área, es especialista en teoría política, aunque ella seguramente lo que ha destacado es en la historia del pensamiento político. Es una de nuestras máximas, si no la máxima experta en liberalismo, sobre todo en eso que hoy se llama neoliberalismo. Sus libros sobre Hayek y otros neoliberales son bien conocidos, y últimamente está trabajando sobre una autora a la que se está reivindicando ahora mucho y que, bueno, es la nueva Hannah Arendt, aunque no tiene mucho que ver con Hannah Arendt, que es Judith Shklar, ¿no? Bien, el tema que nos ocupa es el de libertad y solidaridad, y cuáles son los desafíos que nos suscita estas nuevas formas de desigualdad. De lo que se trata realmente es de tratar de encuadrar el problema, ver hasta qué punto es grave, cuáles pueden ser las consecuencias y, sobre todo, desde una perspectiva ya más conceptual, pues bueno, la posible compatibilidad o incompatibilidad entre dos conceptos que son propios de la misma tradición liberal, que es el concepto de igualdad y el concepto de libertad, ¿no? Igualdad barra libertad barra solidaridad, y esto es lo que nos va a ocupar hoy aquí. Pablo, como tú tienes seguramente una visión algo más técnica que la de Paloma, pues si no te importa empezarías. Sí, Empiezas tú primero. La idea es eso. Ella primero, ¿no? Tú primero. Bueno, vale, pues venga, Paloma primero. Es lo que habíamos pensado. Vale, muy bien. De lo que se trata es de que estéis como 20 minutos cada uno y luego después pues, pueda dar lugar a un debate. Muy bien. Venga. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias a la Institución Libre de Enseñanza, a Fernando, sobre todo porque estoy muy contenta y muy agradecida y muy honrada de que me hayan invitado a este ciclo. Además porque... es que me ha dicho que al revés. No, que no te acerques mucho, pero... Entonces, ¿qué hago? Así no me muevo. Vale, gracias. Bueno, pues quería dar las gracias a la institución y a Fernando, y aparte de estar muy agradecida y muy honrada, también estoy muy contenta porque ha sido una oportunidad para ver amigos que hacía mucho que no veía y para hacerme amigos nuevos, o sea que muy contenta. Bueno, voy a retomar algunas de las cuestiones que surgieron en la primera sesión de este ciclo a cargo de Fernando, entre las cuales están los desafíos de la democracia liberal, la desigualdad, las emociones políticas, señaladamente el miedo, el malestar de la ciudadanía, y haré algunas referencias a esta pensadora de la que acaba de hablar Fernando, Judith Shklar, a la que también
Voy a aludir porque su obra tiene mucho que decir sobre las cuestiones que van a salir aquí. También haré referencia a algunos otros autores importantes porque con ellos y sus textos trabajamos los que nos dedicamos a las ideas políticas y así de paso veremos la utilidad y la necesidad de la buena teoría política para explicar el mundo en el que vivimos. Bueno, como por una cuestión de tiempo no me va a dar tiempo a profundizar en muchas cosas, las cosas que queden esbozadas, pues luego a lo mejor pueden salir en el debate o la discusión posterior. Bueno, comenzaré recordando algo que ya se ha convertido en un tópico. Las democracias liberales están en crisis. De hecho, existe una gran cantidad de libros fuera y dentro de España con algunos títulos francamente alarmantes. Les voy a decir solamente algunos. Cómo mueren las democracias, el pueblo contra las democracias, así termina la democracia menguante, el camino hacia la no libertad, solo por citar algunos. En todos ellos encontramos la tajante afirmación de que la democracia está en peligro y de que se acabaron los buenos tiempos. El Estado nacional estaría hoy en día sometido a unas fuerzas que le impedirían hacer lo que debe hacer, que es ofrecer seguridad a los ciudadanos y justicia social. Y como recordara el profesor español Juan José Linz, en un libro ya clásico, La quiebra de la democracia, una de las razones por las que las democracias entran en crisis es precisamente por la pérdida de legitimidad. Y esa pérdida de legitimidad se produce cuando la democracia no es eficaz a la hora de solucionar problemas, cuando no puede poner en práctica las políticas que se anunciaron como necesarias. Y entre esas políticas necesarias estaría la de reducir la desigualdad, que en la actualidad los ciudadanos perciben que no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado. Y debido, en gran parte, pero no solo, y yo creo que de acuerdo con la opinión dominante, a la ideología y a las políticas neoliberales que estaríamos padeciendo desde los años 80-90 del siglo pasado. Y aunque se ha advertido a menudo de que el término neoliberal es un término equívoco que se usa tanto que ya no sirve para explicar bien la realidad, todo aquel que escucha el término piensa inmediatamente en un sistema capitalista sin trabas y sin barreras, que se lleva todo por delante, que aboga por el individualismo extremo, por los mercados financieros desregulados, las privatizaciones, el poder de las multinacionales, la reducción del gasto público y del estado de bienestar. Todo ello causa y efecto de una globalización neoliberal desbocada que produciría en todo el planeta el aumento de la desigualdad y la pérdida de valores comunitarios y de la solidaridad. Y es por esto que hoy hay mucha gente que ya no asume la alianza entre democracia, mercado y bienestar que antes la mayoría daba por supuesta. Porque la idea que subyacía a nuestras democracias liberales era que sin independencia económica es muy difícil, si no imposible, la libertad individual. Y que la libertad económica daría lugar a un mayor crecimiento, progreso, innovación, que no eliminaría, porque no es posible ni deseable, todas las desigualdades, pero que sí las reduciría considerablemente. Además, esas desigualdades no serían nunca definitivas, porque la libertad, los mercados abiertos y la competencia lo impedirían. Sin embargo, ya no parece que se cumplan esas expectativas ni en el orden nacional ni en el orden internacional, porque también aquello que esperaban los liberales de que el liberalismo económico traería a medio o largo plazo la apertura política, incluso la democracia en el resto del mundo y la paz, no parece que se haya cumplido tampoco. Pero quizá lo más grave de todo esto es que la confianza en que aplicando las medidas que hemos mencionado se reduciría la desigualdad generando una sociedad de clases medias. Esto también está ahora en entredicho, lo cual es sumamente peligroso porque desde Aristóteles sabemos que la clase media es el sostén de la democracia. Ya escribía Aristóteles que el mejor gobierno es aquel en el que la clase que posee una fortuna media y suficiente es numerosa, porque donde unos tienen en exceso y otros nada, se originan con más frecuencia revueltas y discordias entre los ciudadanos, y cuando los pobres son demasiado numerosos, sobreviene el fracaso y las democracias desaparecen. O sea que, aunque solo fuera por razones utilitaristas y pragmáticas, la sociedad de clases medias sería también la mejor alternativa, porque donde hay mucha desigualdad, cunde la violencia, la corrupción y la delincuencia. Pues bien, está claro que si las clases medias dejan de confiar en el sistema, tenemos un grave problema. Y uno de los síntomas de esa falta de confianza es algo sobre lo que también se ha escrito mucho, y es que ya no se cree que el esfuerzo, el talento o la virtud serán recompensados en las sociedades meritocráticas donde viviríamos. Por eso el debate sobre la meritocracia es otro de los temas que se han puesto sobre el tapete de la discusión política. Parece que por mucho que se tenga talento y se esfuerce uno, las condiciones de partida
condicionan enormemente o incluso determinan el cumplimiento de los objetivos que nos hayamos propuesto. Y no solo eso, sino que el que no consigue lo que se proponía es responsable de su fracaso, no lo es el sistema. Todo esto genera el resentimiento y el rencor de unos ciudadanos respecto a otros que ya no se ven como iguales en el sentido político. Lo que perciben ahora esos ciudadanos es que las élites viven disociadas de la ciudadanía y el liberalismo se percibe más que nunca como profundamente conservador y elitista, suscitando también la indignación de los que se sienten repudiados y humillados por esas mismas élites de las que aspiran al reconocimiento, porque se toleran mejor las desigualdades si se relacionan con diferencias de mérito o si las desigualdades benefician a los que están peor, pero no si se consideran inmerecidas. Por si fuera poco, a todo esto se suma el que haya cundido entre la ciudadanía la idea de que el Estado deja abandonados a los individuos a su suerte en un mercado global, hostil y competitivo, y que viven en sociedades cada vez más injustas. Como escribe el francés Pierre Rosanvallon en un libro que se llama precisamente La sociedad de los iguales, muchos han dejado de creer en el estado de bienestar, que se habría convertido, dice él, en una especie de estado asistencial, un estado para los más pobres, para decirlo crudamente. Al haber cambiado las realidades sobre las que se asentaba el estado de bienestar, ya no accederían tanto a sus beneficios las clases medias, sino los más necesitados, pero tampoco accederían a sus beneficios los más ricos porque no lo necesitan, con lo cual se pierde la idea de reciprocidad que debe haber en una sociedad democrática. La conclusión de todo esto es que las clases medias de las democracias liberales sienten que se las ha engañado, que se las ha traicionado, porque no ven cumplidas sus legítimas expectativas de seguridad. Quizás esto se deba a que, como dice el sociólogo Heinz Bude, un autor que va a participar también en este ciclo, la sensibilidad hacia la inseguridad crece en la medida en que aumenta esa misma seguridad, del mismo modo que la sensibilidad hacia la desigualdad crece en las sociedades democráticas que son más igualitarias. O quizás, como también se ha escrito, lo que ocurra es que la clase media, acostumbrada a una vida regular, ha fomentado el espejismo de que el mundo es un lugar predecible y benigno, cosa que en absoluto es así. Pero sea como fuere, lo que convendría plantearse es cuánta desigualdad puede tolerar una democracia y qué efectos tiene sobre la misma. Estos efectos o consecuencias de la desigualdad se pueden resumir en tres: sociales, políticos y emocionales o psicológicos. En cuanto a los efectos sociales y políticos, recordemos que hay dos formas, resumiendo mucho, de entender la democracia. Simplemente como un método pacífico de seleccionar a nuestros representantes o como una forma de sociedad, una forma de vida compartida, una especie de amistad ciudadana, que dirían los griegos, que no requiere una igualdad perfecta, pero sí la necesaria para sentir que todos forman parte de una misma comunidad política. Lo que ocurre es que hoy en día hay personas que se sienten excluidas de ese vínculo social. Y aunque las causas de esa exclusión son diversas, una de ellas, como hemos visto, es la desigualdad. Porque, como nos advierte la teoría política contemporánea, las desigualdades aíslan, dividen y polarizan. En sociedades donde hay mucha desigualdad no se comparten estilos de vida, ni los barrios en los que se vive, ni los colegios a los que llevamos a nuestros hijos, ni siquiera los medios de transporte, lo que erosiona el sentimiento de formar parte de esa comunidad. Porque si no se tienen experiencias ni problemas comunes y compartidos, es mucho más difícil que unos ciudadanos se identifiquen y vinculen con otros que los que no tienen nada en común. Otro efecto de la desigualdad consiste en la deslegitimación del sistema democrático, lo que aliena a muchos, sobre todo a los más jóvenes, que no perciben que la democracia se interese por sus problemas o sea capaz de resolverlos. Surge entonces un gran descontento que suele ser aprovechado por aquellos que quieren acabar, lo digan explícitamente o no, con el sistema, porque cuando los individuos pierden la confianza y tienen miedo, buscan un salvador, alguien que dé una sensación de seguridad y de control, aunque precisamente sean esos mismos salvadores los que alimenten el miedo para conseguir el poder y mantenerse en él. Es decir, ante nuestros problemas reales y complejos se buscan alternativas supuestamente más eficaces que las que puede ofrecer la democracia, con lo que la creencia en que la única democracia posible era la que se basaba en principios liberales también está cuestionada y se buscan otros modelos. Pero quizás sea más interesante centrarnos en las consecuencias psicológicas o emocionales de la desigualdad social. Como nos ha advertido pensadores de la talla de Judith Shklar, a la que aludíamos al principio, las desigualdades tienen un efecto psicológico devastador sobre los individuos, sobre todo sobre los más débiles, porque las diferencias de estatus nos separan unos de otros no solo social, sino emocionalmente.
Emocionalmente porque favorece la desigualdad, el maltrato, la injusticia y la crueldad entre los seres humanos. Nadie es cruel con los que reconoce como iguales. Y para ella el peor de todos los males, contra el que el liberalismo había nacido y debe seguir luchando, era la crueldad. Está claro, pues, que la desigualdad provoca que muchos ciudadanos se sientan repudiados y humillados. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque los seres humanos necesitan reconocimiento, el de su dignidad, el de ser considerados un semejante y un ciudadano útil. Además, todo esto ocurre en unas sociedades en las que hay mucho miedo. Los cambios sociales producen cambios emocionales y vivimos en una época de cambios rápidos y profundos de todo tipo, no solo económicos, hasta el punto de que hoy parece que el miedo es la emoción política dominante y global. De hecho, existe también muchísima literatura sobre el miedo en teoría política. Algunos sostienen que este clima de pesimismo y derrotismo en el que vivimos se originaría con el atentado de las Torres Gemelas de 2001. Otros creen que más bien se produjo con la crisis del capitalismo financiero. Ahora habría que añadir la pandemia. Pero lo cierto es que no hay más que ver el auge del género de las distopías, tanto en literatura como en el cine, como en las series de televisión, para comprobar que ese es el ambiente emocional en el que vivimos. Para que entendamos mejor cómo son las cosas, durante la Ilustración en el siglo XVIII pasaba todo lo contrario. El género de moda era la utopía, porque lo que se palpaba en el ambiente era la confianza en el progreso y el optimismo. Pues bien, entre las causas que están produciendo ese miedo, como he dicho antes, la pandemia, el cambio climático, el terrorismo internacional, la inteligencia artificial, la guerra nuclear, está sobre todo el miedo al futuro, a la pérdida de estatus, a que nuestros hijos vayan a vivir peor que nosotros, a la exclusión social. Y todo ello está de nuevo relacionado con la desigualdad. Y, por supuesto, la sensación de pérdida de control sobre nuestra propia vida, la sensación de inseguridad y de peligro, tiene consecuencias muy negativas para la solidaridad, como vemos, por ejemplo, con el trato a los refugiados y emigrantes, porque el miedo es también miedo a los otros, el miedo es insolidario. Entonces, con este panorama, ¿cómo podríamos promover la solidaridad en una situación como esta? Pues, en primer lugar, conviene aclarar que estamos hablando de solidaridad entendida como una virtud cívica, que implica sentirse responsable de tus conciudadanos. Y ese tipo de comportamiento tiene relación con el tipo de gobierno bajo el que vivamos. Hay autores que consideran que hay una relación directa entre el carácter de la ciudadanía y la forma de gobierno, que el tipo de gobierno afecta al carácter de los ciudadanos del mismo modo que el carácter de los ciudadanos tiene repercusiones políticas. Por ejemplo, vivir bajo un régimen democrático y liberal habría de tener un efecto saludable sobre el carácter ciudadano porque la libertad tendría efectos pedagógicos. Así, un ciudadano de un régimen democrático comprendería más fácilmente, se supone, que nuestras elecciones morales no solo tienen consecuencias privadas, sino también políticas. Comprendería, por ejemplo, que si es indiferente ante la injusticia, si no hace nada cuando podría haber hecho algo, está siendo pasivamente injusto, una idea que ya estaba en Cicerón. De modo que estaría colaborando a la perpetuación de la injusticia e impediría la solidaridad entendida, repito, como un deber cívico. Y no se trata de que los ciudadanos sean héroes o santos ni nada por el estilo, sino sencillamente de que estén en guardia y se comporten con decencia política. Lo que seguramente va unido también a la idea de una sociedad civil fuerte, lo que, entre otras cosas, supone una ciudadanía informada. Objetivo este que hoy por hoy se complica porque las esperanzas que en un primer momento suscitaron las nuevas tecnologías, en el sentido de que favorecerían una ciudadanía mucho y más y mejor informada, con espíritu crítico, tolerante, participativa, que contribuiría a mejorar el espacio público, pues no parece que se hayan cumplido. De todos modos, ya antes de la irrupción de las nuevas tecnologías en nuestras vidas, se hablaba de la apatía e indiferencia de muchos ciudadanos que, por razones en muchos casos comprensibles, como el extendido fenómeno de la corrupción o la partitocracia, huían de la participación política, centrándose exclusivamente en sus vidas personales, como si la democracia no fuera con ellos. De ahí que existan algunas propuestas para fomentar el compromiso ciudadano y la solidaridad, y yo voy a destacar el tipo de propuestas que se han centrado fundamentalmente en el cultivo de las virtudes y las emociones cívicas, que es un tema también de mucha actualidad en la teoría política. Por ejemplo, la propuesta de Martha Nussbaum, Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, que sostiene en uno de sus libros, Emociones Políticas, que hay que cultivar ciertas emociones como la compasión o la hospitalidad, que podría llevarnos nada más y nada menos que a una ciudadanía cosmopolita, porque la solidaridad debería saltar las barreras nacionales. Y esa educación cívica correría en parte, de manera formal e informal, a cargo del Estado, que debería alentar las emociones que respaldaran lo que ella llama proyectos valiosos de vida.
Sin embargo, Judith Sklar es mucho más escéptica y desconfía del Estado, por lo que cree que es mejor que sea a través de las instituciones o de las leyes que se promueva un buen comportamiento ciudadano sin necesidad de cambiar la naturaleza humana. Ella no cree que nos solidaricemos espontáneamente con los que sufren. Por eso hay que cultivar un temperamento cívico respetuoso con la ley, las instituciones, el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad, que permita hacer propuestas para que, por ejemplo, se diseñen o cambien las instituciones de modo que se permita una mayor participación ciudadana o para que se fomente la deliberación racional o un espacio cívico compartido. Pero lo que más insiste ella es en la necesidad de escuchar la voz de las personas defraudadas, la de los perdedores, los excluidos o los marginados. No porque siempre tengan razón, sino porque saber más sobre las experiencias personales de injusticia nos ofrece un tipo de conocimiento que es útil para alcanzar una visión más completa de lo que debe ser una sociedad justa y solidaria. Por otro lado, ambas pensadoras conceden mucha importancia al papel de la cultura, sobre todo a la literatura, porque educa las emociones. Gracias a la imaginación somos partícipes de las experiencias del dolor y la humillación de otros seres humanos. Al fomentar así nuestra sensibilidad moral, puede hacernos solidarios. Esa es una tesis que sostiene otro autor importante, Richard Rorty. Sin embargo, estas propuestas no están exentas de problemas. Por ejemplo, si fuese el Estado el encargado de esa educación emocional, podríamos encontrarnos con una especie de Estado tutelar que nos adoctrinase no solo sobre cómo vivir, sino incluso sobre cómo y qué sentir, y por lo tanto amenazaría con su paternalismo nuestra libertad. Y creo que es pertinente aquí la advertencia del pensador de la Inglaterra victoriana, Lord Acton, en el sentido de que el Estado no puede fácilmente hacer a los hombres buenos, pero sí puede fácilmente hacerlos malos. O podría suceder que tanto énfasis en la emoción acabe menoscabando el papel de la razón en la vida política, cosa que según algunos ya está ocurriendo en la actualidad, produciendo una sentimentalización peligrosa de la política. Además, lo de la ciudadanía comprometida suena muy bien, pero existen también riesgos, porque una ciudadanía comprometida puede ser también fanática e intolerante. Y una solidaridad comunal con los que son de tu propio grupo, por ejemplo, podría ir en contra de las expectativas mutuas que exige la solidaridad cívica entre todos los ciudadanos. En definitiva, como suele ser habitual, es más fácil hacer el diagnóstico de lo que nos pasa que proponer soluciones realistas y eficaces. Pero podemos pensar en algunas cosas, ya voy terminando. Una, si creemos que la única democracia posible es la que se basa en principios liberales, en un ethos liberal, habría que reformular esos mismos principios, recuperar lo mejor de la rica y amplia tradición liberal y renovar aquellos fundamentos que necesiten adaptarse a los nuevos tiempos, como por otro lado ha hecho en otros momentos de su historia. Porque no es la primera vez que el liberalismo está en crisis. Las democracias liberales son siempre imperfectas y son más propensas que otros regímenes a esas mismas crisis por su propia naturaleza. En segundo lugar, algunos autores proponen sacar algo positivo de una emoción negativa, de una pasión triste, como también se ha calificado al miedo. ¿En qué sentido? En el sentido de que las emociones sirven también para que comprendamos qué es lo que verdaderamente valoramos, saber lo que realmente nos importa. Como escribió un autor chileno, Norberto Lechner, hay muy buena literatura académica en América Latina sobre el miedo y la injusticia, los miedos hablan de nosotros. Y como indican algunos psicólogos, los individuos temen más a lo que temen perder. Nos da miedo perder lo que dábamos por seguro. Es decir, ese miedo podría servir de acicate y estímulo para actuar y cambiar las cosas. De ese modo, el miedo podría ser una emoción útil que sirva para renovar la democracia. Pero quizá lo más interesante es que el miedo puede sacar a los individuos de su indiferencia. El miedo puede paralizar, pero también ocurre que a veces uno no hace nada hasta que siente miedo. En definitiva, y ahora sí que termino, la democracia necesita que la defiendan sus ciudadanos, que a menudo son muy críticos con sus representantes políticos, con razón, pero muy poco con ellos mismos como ciudadanos. Queremos los beneficios de la democracia, pero no queremos hacer mucho por ella. Y si algo se puede aprender de la historia, la experiencia y el sentido común, es que la democracia no sobrevivirá sin nuestra lealtad. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Paloma. La verdad es que sí te has ajustado al tiempo y muy bien, además, al tema. He quedado el miedo, ¿no? Imagino que luego volveremos sobre eso en el debate. Pablo, cuando quieras. Pues muchas gracias. En primer lugar, agradecimientos, por supuesto, a la Institución Libre de Enseñanza y a Fernando Vallespín por haberme invitado a este ciclo tan interesante y además que representa un desafío. Y también gracias a José García Velasco, que pese a su conocimiento de mi ignorancia
y de que no sé casi nada, osa invitarme junto con Fernando. Así que gracias a los dos, ¿no? Lo que yo voy a decir pues es de un cariz distinto al que ha presentado Paloma, aunque tiene relación, naturalmente. Ella tiene toda la razón, dicho sea de paso. Lo que ha dicho pues es cierto, ¿no? Yo voy a dividir estos 15 minutos como más o menos en 3 partes. Voy a plantear interrogantes. Después voy a hablar de si realmente el mundo es más desigual o menos, a lo que el título de los desafíos de la nueva desigualdad. ¿Es más desigualdad o menos, o lo es menos? Y finalmente voy a plantear una cosa porque de un autor reciente, que además estaba de Gallor, un norteamericano, que dice que la desigualdad es un misterio. No sabemos por qué ocurre. Y él trata de... No hay una sola razón, es un conjunto de razones, una combinación de razones y por lo tanto es muy misterioso. Y lo voy a plantear muy al principio porque lo sé. Cuando hablamos de desigualdad, ¿a qué nos referimos? ¿Es entre personas o entre países? Porque no es lo mismo. ¿Es de ingreso o de patrimonio? De manera que hay que aclarar los asuntos. Por adelantar alguna cuestión, la mayor desigualdad se produce entre los empleados y los no empleados. En realidad, los que tienen trabajo y los que no lo tienen. Esa es una parte del misterio, pero ahí hay un elemento de desigualdad. De manera que cuando hay paro, aumenta la desigualdad. Cuando hay pleno empleo, pues generalmente disminuye. ¿Cómo se mide? Pues ahí tenemos el célebre índice de Gini, de Corrado-Gini, un estadístico italiano que nos dio este indicador y que dice, bueno, todos ustedes lo saben, cuando el indicador es 0, plena igualdad, cuando es 1, es la mayor desigualdad. ¿Y desde cuándo existe la desigualdad? Pues miren ustedes, desde siempre. La cuestión está, el mundo nunca ha sido Gini 0, ha sido Gini entre 0 y 1. La cuestión está si ha disminuido con el tiempo, si el crecimiento económico genera mayor o menor desigualdad. ¿Y a qué nos referimos con esta nueva desigualdad que ha acuñado Fernando Vallespín para este ciclo, que me intrigó desde el principio? Además, ¿es un problema la desigualdad, aparte del ético? Él decía, cuando en la primera charla, si te acuerdas, decía, la desigualdad es una amenaza para la democracia. Lo ha reiterado ahora Paloma. Para la democracia liberal es un riesgo de presente y de futuro. No es el único. También decía la globalización, el cambio climático, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto, ¿debemos preocuparnos? ¿Es tan verdaderamente un problema? ¿Debemos intentar corregirla? ¿Y por qué existe si no debería existir? La culpa no la tiene la economía, porque en realidad en un mundo abierto, en un mundo sin obstáculos, los movimientos de capital y de trabajo tenderían a la igualación de rentas por la única ley en economía que hay es la ley de rendimientos decrecientes. Entonces, los capitales irían de los países donde abunda el capital a los que no abunda el capital. Y los trabajadores, los dos factores movibles, irían desde donde los salarios son bajos a donde los salarios, los empleadores utilizarían el trabajo más barato y por lo tanto se produciría esta migración. A largo plazo, la ley asegura la igualdad de la renta. El problema es que no hay movilidad plena de trabajo y de capital. Es la célebre paradoja de Lucas. Si el mundo fuera abierto, si no hubiera obstáculos, pues entonces los trabajadores y el capital iría donde mayores rendimientos se producen y a largo plazo tendería a la igualdad. Como he dicho, si esto es lo que predice la teoría económica, la teoría clásica y neoclásica, ¿por qué se produce? Y aquí está lo del misterio de Oded Gallor,
que se titula en un libro reciente El viaje de la humanidad, el Big Bang de las civilizaciones y el misterio del crecimiento y la desigualdad. ¿Ha mejorado o ha empeorado? La pobreza global en el mundo ha disminuido. En 1970, la pobreza global, en 1970 el 40% de la población mundial vivía con menos de $1. En el año 2000 era solo el 25%, muchísima gente, pero era el 25%. Con menos de $2 al día vivía el 60% de la población en el año 1970 y en el año 2000 es el 50% y en el año 2010 es el 40%. Muchísima gente, pero desde luego la pobreza ha disminuido. Y otro dato positivo, luego daré los negativos. Y otro dato positivo, la esperanza media de vida, que es un buen indicador. En 1820 y 1850 era de 30 años. En 1990 es de 60 años. Ya sé que entre nosotros es de 80, pero digo la media mundial. De manera que no, la gente vive mucho más 100 años después. Ahora bien, la cuestión es si ha aumentado o mucho o no ha aumentado y por qué. Las Naciones Unidas dicen, en los últimos 30 años más de 1.000 millones de personas han salido de la pobreza. Sin embargo, la porción de los ingresos que responde a la mitad de la población más pobre de la humanidad apenas ha cambiado en ese periodo, pese a que la producción económica mundial se ha triplicado. O sea, el mundo es mucho más rico, pero la distribución de la renta no ha mejorado. Tampoco ha empeorado, pero no ha mejorado. ¿Qué dice algunas cifras de algunos individuos? ¿Qué dice Piketty, el célebre Thomas Piketty, en su breve historia de la desigualdad y en su libro que ha hecho fortuna, El capital en el siglo XX? Él dice, el mundo del año 2021, por muy injusto que lo percibamos, es más igualitario que el de 1950 o 1900 y, por supuesto, más que el de 1850. La desigualdad no debe ocultar que la tendencia a la igualdad ha sido constante. Entre, digamos, los cálculos que se han hecho entre 1850, yo soy un historiador económico, y 1900 y luego 1970, los índices todos indican y todos los autores muestran que han mejorado. Han pasado del 0,8, que es muy desigual, al 0,7, 0,6, 0,5, varía por continentes y por países. De manera que, y sin embargo, a partir de 1980, esta desigualdad en algunos lugares ha aumentado y en otros se ha estancado. En Europa, la desigualdad es del 0,3. Vivimos en un continente de ricos. Y es curiosamente el continente de ricos donde se quejan, donde pasa lo que dice y nos ha señalado Paloma. Aquí es donde se percibe, se siente que hay más desigualdad. Habrá que preguntar a los asiáticos y a los africanos, por ejemplo, si ellos también piensan que el problema es la desigualdad o es el crecimiento. Porque lo que sí también se ha puesto de relieve es que mientras que las sociedades crezcan, la desigualdad no desaparece, pero disminuye. Son los periodos de decrecimiento, cuando aumenta el paro, cuando se produce una detención o un empeoramiento de la desigualdad. Alguna otra cosa que, por supuesto, hay un periodo de 1914 a 1980 que se llama el periodo de la gran redistribución. Aquí sí que en Europa, en Estados Unidos y en casi todo el mundo tendió a disminuir. Y es cuando surge el estado bienestar, porque los estados son capaces de captar una mayor cantidad de impuestos
por parte de una economía que está creciendo y puede financiar el estado de bienestar. Cuando la economía no crece, entonces la fiscalidad se estanca y eso hace que aumente los niveles de desequilibrio, de inequidad, etc. Ahora bien, también nos dice Piketty, por ejemplo, que la desigualdad, que la tendencia a la redistribución, a una mayor igualdad, avanzó sin retroceso de la libertad ni de la democracia, y más bien al contrario. Lo que él viene a decir es que democracia, libertad, van unidas a un proceso de creciente igualdad, crecimiento e igualdad. No hay ninguna contradicción. También nos dice, por supuesto, que a partir de 1980 se estanca y que desde la crisis del 2007-2008 la tendencia ha ido a una mayor desigualdad entre los individuos. ¿Qué nos dice, por ejemplo? Y lo explica de una manera, porque él piensa que ha habido una distribución a favor del capital en contra del trabajo, por así. Las rentas han ido más al capital y menos al trabajo, y por lo tanto esa ha sido la clave de una mayor desigualdad desde el año 2007 con la crisis hasta la actualidad. ¿Qué nos dice Milanovic, por ejemplo? ¿No? Pues Milanovic, que también tiene una historia de la desigualdad, él señala que recuerda lo que un economista de origen ruso que vivía en Estados Unidos, Simon Kuznets, hablaba de una línea en U. Al principio las sociedades son muy iguales porque todas viven a nivel de subsistencia. Hay un porcentaje de población muy rica, pero todos los demás son pobres. Cuando empieza el crecimiento y sobre todo la industrialización en el siglo XIX, entonces comienza a aumentar la desigualdad hasta un punto mínimo a partir del cual comienza a mejorar la distribución de la renta y del patrimonio. En este punto U lo han recorrido las sociedades europeas y lo están recorriendo también las sociedades asiáticas y africanas, en cierto modo. Lo que pasa es que todavía no les ha dado tiempo. Han sido 200 años de historia europea lo que han necesitado para invertir la U que Simon Kuznets había diseñado o probado. Hay muchísimos datos, pero no voy a aburrirlo, podemos hablar. Voy a introducir aquí una cuña. El índice de Gini, que es el que nos está midiendo lo que pasa, ha sido puesto en tela de juicio porque solo mide la actividad económica. Las Naciones Unidas, me parece que fue en 1992, lanzó la idea de que para medir bien la desigualdad había que construir un índice de desarrollo humano. Y este índice de desarrollo humano se ha construido, lo han hecho diversos investigadores. Uno de ellos ha sido nuestro colega Leandro Prados de la Escosura, que acaba de publicar un libro espléndido sobre cómo ha evolucionado el índice de desarrollo humano, que tiene en cuenta diversos indicadores: el PIB, la educación, la esperanza de vida, la reducción de la mortalidad infantil, la sanidad, la alimentación, el Estado, el peso del Estado en las economías y la democracia y la libertad. De manera que el índice de desarrollo humano es función de todas estas variables internas. Y el resultado al que ha llegado Leandro Prados de la Escosura es que la desigualdad desde 1900 a 1990 medida por el índice de desarrollo humano ha disminuido. Es decir, que lo midamos donde lo midamos, ha mejorado hasta 1990. Y desde entonces
no es que haya invertido la tendencia de manera radical, es que se ha detenido. Y por lo tanto lo que perciben los ciudadanos a los cuales se refería Paloma es que la democracia, el liberalismo, el sistema de mercado, el capitalismo ya no asegura, no garantiza que vamos a estar mejor. Al menos eso es lo que se piensan los ricos, lo que se piensa en Europa occidental. No sabemos muy bien lo que se piensa fuera todavía sobre este asunto. Y bueno, y ahora voy a referirme, bueno, todo este galimatías de cifras y de que se ha aumentado o se ha disminuido simplemente también porque no hay un claro consenso. Unos utilizan un Gini, otros utilizan el índice de desarrollo humano. Un poco, en resumen, lo que he sacado yo de las lecturas es que hasta finales del siglo XX las sociedades han tendido a una mayor equidad y que el fenómeno que acertadamente ponía Fernando Vallespín en el título de la nueva desigualdad es algo muy reciente. Es algo muy reciente. Y como dice Gallor, pues es algo que tiene algo de misterio. De misterio. Primero, ¿por qué hay desigualdad? Él dice, es por razones étnicas, por razones geográficas. No es lo mismo vivir en una planicie verde llena de ríos que vivir en el interior del África subsahariana. Él cita cuestiones étnicas, cita cuestiones geográficas, cita cuestiones de la diversidad de la población, cita cuestiones de, la explotación, el colonialismo, etc. Y luego factores culturales e institucionales, valores, las normas, las creencias, las preferencias, la religión. Entonces, mientras que Marx y los marxistas señalaban que la clave de la desigualdad es la explotación, el uso de la violencia, la tendencia al aumento, la explotación a través de un aumento de las tasas de extracción, de plusvalías, los economistas no marxistas, pero no necesariamente neoliberales, señalan que la búsqueda es muy complicada, que la búsqueda es muy misteriosa. ¿Por qué? Porque en Francia o en España los niveles de desigualdad hasta hace muy poco eran distintos. Ahora no lo son tanto, ¿eh? Las Naciones Unidas. En España, el célebre índice Gini, en el año 2020 es del 0,3 o 0,34. Es muy desigual. Pues hombre, la media mundial es del 0,60, que ha ido entre el 0,60 y el 0,70. Y sin embargo aquí percibimos que vivimos en un mundo muy desigual. En Francia, en el año 2020 es del 0,33, en Alemania del 0,31, en Italia un poco más, del 0,36. Es decir, están todas muy próximas. Y voy terminando para referirme a un autor que es Amartya Sen, que tiene un libro que se publica Desarrollo y Libertad y relaciona el desarrollo con la libertad. Y él dice que el desarrollo es el proceso de expansión de la libertad, que el desarrollo lo podemos medir a través del PIB o a través de este índice de desarrollo humano,
pero que el crecimiento es un medio para expandir las libertades y aumentar la capacidad de elección, que eso es lo clave. Nos viene a decir que el desarrollo económico es la fuente que elimina la a ver si lo digo bien, que elimina los obstáculos a la libertad. La pobreza, la falta de oportunidades, la escasez de servicios públicos, y luego enumera cuáles son las libertades básicas y dice, las libertades básicas son la participación política, la libertad de mercado, que permite movilizarse a la gente de un lado a otro y hacer comercio, la capacidad de elección y el poder gozar de seguridad. Relaciona, por lo tanto, libertades básicas con desarrollo económico, aunque él reconoce que la libertad es lo más prioritario y lo más importante en sí misma. Y luego dice una cosa que a mí sí que y con ello termino, para dar paso al debate, que sí me llama la atención al final de su libro, y es la pregunta, dice, ¿qué es lo prioritario? Supongamos que tenemos un mundo desigual. Desigual entre países, que dicho sea de paso, la desigualdad entre países ha aumentado, pero la desigualdad en el interior de los países ha disminuido. Son dos fuerzas distintas. La desigualdad entre la Unión Europea y China ha aumentado en los últimos 100 años, y pese a que China ha crecido mucho. Pero la desigualdad en el interior de cada uno de los países de la Unión Europea ha tendido a mejorar. Aunque, como he dicho antes, desde 1980 a 1990 la mejora se ha detenido. Pero él se pregunta al final, la importancia de la democracia. ¿Qué es prioritario? ¿Erradicar la pobreza, luchar contra la desigualdad o garantizar las libertades políticas y los derechos humanos? Pues hay defensores, es un dilema. Él piensa que el dilema se puede resolver, pero es un dilema. Y él dice que hay defensores de una y otra cosa, y depende a quién preguntemos. Si preguntamos en una sociedad pobre, a los individuos de una sociedad pobre, la respuesta será posiblemente erradicar la pobreza. Y después ya hablaremos de libertad. O como decía Lenin, ¿libertad para qué? En aquel célebre librito. En una sociedad como la española, en una sociedad como la de la Unión Europea, la respuesta no es tan clara. Erradicar la desigualdad o la pobreza o defender la democracia y la libertad. Que además sabemos que en el pasado ha ido pareja. A lo mejor ahora no, pero en el pasado sí ha ido pareja. Más democracia, más libertad, más desarrollo, disminución aumento de la equidad. Entonces, bueno, pues esto no resuelvo nada, ya lo sé, pero tampoco era cuestión de que yo viniera aquí a resolver nada. Más o menos he lanzado algunas ideas confusas, todas ellas, como yo mismo, y aquí lo dejo, Fernando. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que tenemos muchísimos temas, ¿no?, sobre los que poder discutir. Vamos a operar como siempre, o sea, primero tomaremos algunas preguntas del público, luego de los que están fuera. Y bueno, y yo creo que también entre vosotros, si queréis establecer un diálogo, y yo también me gustaría decir algo, pero
Lo dejo para el final. Hola, buenas tardes. Voy a aprovechar que soy hermana de la ponente, que me ha puesto cara. No, pero sí que me gustaría hacer alguna reflexión, porque me ha parecido el tema de fondo muy interesante como lo habéis tratado, pero quizá por aterrizarlo un poco más en España, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que vivimos ahora. Yo a Pablo le diría que, desde luego, yo no sé todos estos indicadores que nos has dicho, pero que la percepción de que la desigualdad es creciente y, sobre todo, que es creciente para las nuevas generaciones es un hecho, ¿no? Y como sabéis, las percepciones son casi, o yo te diría, más importantes que los datos, pero creo que los datos en España también avalan eso, ¿no? Y, por ejemplo, en el tema del debate de las pensiones, es muy llamativo, digamos, cómo se está haciendo una reforma que es a costa de las nuevas generaciones, ¿no? Y en esto sí que todos los datos te van a decir exactamente eso. Y, sin embargo, bueno, pues parece que la sociedad, o una parte de la sociedad, quizá por el peso electoral que tienen las personas mayores, bueno, pues como esto lo admite de una forma, digamos, como si esto es lo que tocase, ¿no? Y yo creo que este tipo de cuestiones, un poco en relación, ahora volviendo a lo que decía Paloma al principio, sí que al final a la gente, a los ciudadanos, y pienso sobre todo en los ciudadanos más jóvenes, que son los que más desencantados están con la democracia, y eso es un problema, ¿no? Porque al final van a ser ellos los que tengan que seguir, sí que digamos, piensan que la desigualdad es creciente, que, digamos, se privilegia a las personas más mayores que ya tienen un capital, que en España fundamentalmente el capital es la casa, tener un piso en propiedad, esto también son datos, y que por tanto a ellos les va a ir peor que sus padres, ¿no? Y yo creo que esto no creo que sea muy discutible. Entonces, a partir de ahí, la pregunta o la reflexión sería, por ejemplo, pensando ahora en las políticas que quiere poner o que dice el Gobierno que quiere poner en marcha, que esa es otra, ¿qué tipo de propuestas se le puede hacer a unas nuevas generaciones que están viendo esto, que están viendo además que, digamos, su peso en democracia es menor por una cuestión puramente demográfica, y que los políticos de alguna forma pues no atienden o no atienden lo suficiente, o incluso cuando lo intentan, una cosa que también ha dicho Paloma al principio, no se ve que tengan la capacidad suficiente para revertir ese proceso, hacer esas reformas, porque efectivamente, como bien decía Pablo, aquí hay muchos factores, ¿no? Pero, no sé, os quería un poco trasladar eso y quizá centrarlo un poquito más en España, que es lo que yo más conozco, aunque desde luego este es un proceso que pasa en otros países. Gracias. Y perdona, Paloma, que luego me va a decir de todo. Sí, luego te cae la bronca. Hombre. Sí, vamos a recoger alguna más, sí. Sí, señorita. Allí el señor. Gracias. Es que esta intervención a mí me viene de perlas, porque precisamente lo que estamos viendo es que una cosa es... Hay una especie de esquizofrenia entre el mundo de las cifras, que nos tienen a todos aplastados, porque además las cifras son, yo diría, bastante manipulables. Todos las manipulamos bastante bien. No hay más que cambiar de deciles a quintiles y nos cambia el discurso en la distribución. Pero lo que no cambia es la percepción de las personas sobre estos hechos, ¿no? Entonces, esta intervención que hemos tenido hasta ahora me parece impecable. Lo que nos está dando es una visión desde una plataforma que es la plataforma de los jóvenes, ¿no? En mi caso, pues yo podría ofrecer una percepción desde mi plataforma, que es la plataforma de los que nos ocupamos de las ciudades y de lo que está pasando hoy en las ciudades, ¿no? Y ahí, desde luego, a mí todo el discurso sobre lo bien que va todo y lo que hemos crecido se me viene abajo entero en el momento en que veo lo que estoy viendo no voy a decir en mi trabajo diario, porque no es que esté constantemente penando sobre estas cuestiones, pero es una reflexión ya de muchos años, y nos damos cuenta cómo crece el chabolismo. Y el chabolismo es el mejor indicador físico, me refiero, aparte ya del numérico, para entender lo mal que están las cosas. Y no estoy hablando ahora de España, que también, sino del mundo en general, y en especial de los países en los cuales el crecimiento es mayor, el sufrimiento es mayor y las chabolas son más grandes, que es todo el continente africano,
El continente africano en este momento contiene el chabolismo urbano más impresionante de la historia y muchísimos países de estos han llegado a una situación en la cual el chabolismo se ha cronificado. O sea que había todo un discurso que tiene mucho que ver con lo que nos decía nuestro ponente hace un momento, o con lo que los citaba más bien de otras, no que él que lo dijera porque pensaba, estaba citando a otros autores sobre estas cuestiones, es decir, que en realidad las cifras no nos dan lo que nosotros estamos viendo. Lo que nosotros estamos viendo podría parecer un espejismo, pero a mí no me lo parece, porque en el momento en que ya entramos a hacer un análisis un poquito más fino de la situación de las grandes ciudades africanas y asiáticas y la correspondencia con los números, sale solo todo. Hacia afuera. Empiezan a salir una serie de, incluso hasta de discursos teóricos sobre la ventaja de la chabola como el único medio que se pueden permitir los ciudadanos de ciertos países pobres para acceder a la ciudad y tener el derecho a la ciudad. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad porque la chabola se organiza. Es muy largo, no voy a extenderme ahora. Sí, por favor, cómo se organiza la chabola. Pero la chabola es una desgracia cronificada. Ya lo que nosotros hicimos en España en los años de la transición, con los barrios en remodelación, que terminó con las chabolas que había en Madrid, se ha acabado. Y la prueba de que se ha acabado es que Madrid se está inundando de gente sin techo por todos los sitios. Y no tiene mucha solución, entre otras cosas, porque el estrato político no lo ve. Ya nuestro vicepresidente de la Comunidad de Madrid dijo que en Madrid no había pobres y que dónde estaban, que él no lo veía, miraba hacia alrededor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que sobre todo es a ti, Pablo, a quien van dirigidas. Si puede añadir una cosa, porque realmente yo creo que ahí lo que ha surgido es un poco una visión contraria a tu tesis fundamental, y es que dentro de los países ha disminuido la desigualdad. Yo tenía la impresión contraria, es decir, que entre países o entre continentes la desigualdad había disminuido, mientras que en el interior de los países se había disparado, entre otras razones, porque los instrumentos que permitían establecer el equilibrio, que era el instrumento fiscal, tuvieron que adaptarse a las nuevas reglas estas de la globalización, ¿no? Y si uno ve el gráfico de la trompa del elefante de Branko Milanovic, lo que está clarísimo es que en los primeros 20, 30 años de la globalización, los grandes beneficiarios son los países asiáticos, o sea, China, Singapur, Corea del Sur, etcétera, y los hiperricos, es decir, el 0,5% de los más ricos, y que en términos relativos quienes más han sufrido han sido las clases medias estadounidense y europea, ¿no? Bueno, digo por introducir sí, ahí un poco más de leña ahí al... Bueno, voy a tratar de reflexionar más que contestar al tema de las percepciones y de las creencias. Eso me ha recordado alguna lectura que hice en el pasado de Isaías Berlín, en el que él decía el poder de las ideas, el poder de las creencias. Entonces, claro, cuando alguien cree algo, percibe algo de que la distribución ha empeorado, pues es muy difícil y observa segmentos o partes de nuestra sociedad y dices, mira, estos tienen menos renta, ha disminuido su capacidad de compra, etcétera, etcétera. Pues las cifras a veces chirrían, pero no todas son manipulables, es decir, provienen de muchas fuentes, de muchos autores distintos, de organismos diferentes. Y entonces, claro, yo eso no sé cómo resolverlo, que la sociedad española perciba que... Bueno, claro, pero en términos globales. No, en España, en términos globales. El Gini, no del gobierno,
sino de las Naciones Unidas, España. El año 2001, 0,34. Desigualdad, sí, pero muy diferente, muy alejada de la del mundo. En el año 2007, entramos en la Unión Europea hace 20 años, en el euro en el 2001, bueno, 1999, 2007. Disminuye la desigualdad hasta el 2007. Disminuye 10 puntos. Es el periodo de crecimiento. Son los años, otra época dorada. Llega la crisis. Entre el 2007 y el 2014 aumenta la desigualdad. Y desde el 14 al 20 ha vuelto a disminuir la desigualdad. Esos son los datos. Lo que perciba la población española, yo no lo voy a discutir, pero esos son los datos y no son esquizofrénicos, son los que son. Entonces, lo que tú dices, ¿que hay distribución de la renta entre los mayores y los jóvenes? Sí, claro que la hay. Pero eso no significa que la sociedad española en su conjunto, que la distribución de la renta en su conjunto, digamos, en los últimos 7 años haya empeorado. No ha empeorado. Quizá no haya mejorado, pero no ha empeorado. Otra cosa es que haya distribuciones dentro de los segmentos de edad o geográficas. O geográficas también, ¿no? Pero, ¿qué queréis que os diga sobre la percepción, sobre lo que percibimos? Pues yo percibo una sociedad próspera, una sociedad con un índice de desarrollo humano de los más altos del mundo. Cuando se hablan las encuestas, ¿en qué país, estas encuestas que dicen, en qué país se vive mejor? Aquí surge, España está entre los primeros. Eso es innegable. Entonces, ¿por qué esa percepción? ¿Por qué esa creencia? ¿Por qué esa...? Pues es que no lo sé, realmente. A mí me llama la atención. Y es una queja, yo creo que el hecho es una queja de ricos, de sociedades opulentas. Como Francia. Como Francia, como Alemania, como el Reino Unido. Es verdad que hay ricos y pobres, pero sí, si no lo niego, pero dentro de una sociedad opulenta. Paloma, sí, claro. Lo que ha dicho Elisa es que, claro, es lo que decíamos a veces, Pablo, ¿no? O sea, hay sensación basada en datos, sobre todo para la gente joven, de que estamos peor y estamos muy mal, y luego a la vez están los hoteles llenos en Semana Santa, todos los restaurantes, la gente sale, millones de desplazamientos. Entonces, Pablo y yo alguna vez hemos hablado, pues habrá que también lo dicen, ¿no? Una sociedad dual, porque hay las dos cosas. Porque también hay gente, como ha dicho usted, en Madrid, que no ha tenido para comer durante la pandemia. Y gente que ha estado en una situación de extrema pobreza. O sea, que existen las dos cosas. Eso por un lado. Y luego, la preocupación con la gente joven, pues los que damos clase en la universidad y damos clase además en ciencia política, pues ya lo hemos comentado alguna vez, y aquí hay otros profesores de la facultad, que los alumnos jóvenes ahora pues están, digamos, en la línea de los partidos populistas más extremos y en general de extrema derecha. Y a lo mejor para ellos eso es ahora lo radical, eso significa el cambio. Yo, claro, cuando estudiaba hace 1000 años era todo lo contrario. O sea, el marxismo era casi lo más moderado que había en la Facultad de Políticas, anterior a Podemos, que esa no la ha conocido la gente, y los que estuvimos allí podemos decir que era todavía muchísimo más radical. Y ahora es sorprendente que Ciencia Política, los alumnos jóvenes, estén en otra línea completamente distinta. Y es preocupante, efectivamente. Y en el caso de Francia, que también ha comentado Fernando, es que yo creo que ahí hay un malestar ya no solo de las pensiones, ahí hay un malestar profundísimo de un montón de cosas de hace un montón de años, ¿no? Yo creo. Y es llamativo porque la gente joven está haciendo huelga y la gente joven, que es la que va a tener que pagar las pensiones de esta sociedad opulenta, está también a favor de las huelgas, ¿no? Pero sí, la verdad es que lo de la gente joven en general, yo por gente que hablo, que también da clase en ciencias políticas o ciencias sociales, pero de diferentes universidades públicas, estamos viendo esto
en general o sea generalizado, que la gente joven está en esa línea. Muy bien, vamos a seguir con... Bueno, ese tema da por mucho, ¿eh? Bueno, el próximo lunes también vamos a seguir con el tema con el profesor alemán que tú has citado, con Heinz Bude, pero bueno. Javi, tenemos ahí... ¿Se me escucha? Sí. Bueno, muchísimas gracias a los dos por este gran diálogo. Tenemos una pregunta en internet de Francisco Gómez Hernando, quizás una pregunta más para la profesora de la Nuez, que es, bueno, plantea que la igualdad de la sociedad nunca se podrá conseguir, ya que la capacidad intelectual de cada individuo es distinta, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el papel de un Estado respecto de los individuos? ¿Libertad de qué y para qué, ¿no? Y en ese sentido quería plantear yo también una relacionada, y es que durante estos años, especialmente la pandemia, hemos visto que frente a esta aspiración de conseguir que la solidaridad sea una virtud pública, no siempre es posible persuadir a los ciudadanos para ejercer comportamientos solidarios, ¿no? En los peores momentos de la pandemia hemos visto a centenares de ciudadanos manifestándose contra las medidas sanitarias o protestando contra el uso de las mascarillas, y todos de ellos, o muchos de ellos, hacían valer su libertad individual por encima de los deberes cívicos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre cuando parte de la ciudadanía se niega consciente y voluntariamente, después de haber sido persuadida, a ser solidaria, ¿no? ¿Cómo debería responder un Estado democrático ante este fenómeno? Bueno, pues voy a empezar por la segunda, porque leyendo para prepararme la ponencia, pues hay en teoría política hay autores que han sostenido, bueno, que la gente es solidaria cuando hay crisis, pero que luego la solidaridad desaparece. En el caso de la pandemia, esta persona está citando casos de no solidaridad, pero nos olvidamos que también ha habido muchos ejemplos de mucha solidaridad durante la pandemia, ¿eh? Yo creo que eso también los ha habido y la gente los ha reconocido. Pero el tema que yo ya discuto siempre con mis amigos liberales y sobre todo los neoliberales de no ponerse la mascarilla, es que esto está en el liberalismo clásico y está en neoliberales como Hayek, con perdón de que lo cite, pero es que está. En casos de pandemia hay que obligar a la gente que se ponga la mascarilla, así de claro, está dicho en los fundamentos de la libertad, pero está así dicho porque la libertad de uno, y esto está en Stuart Mill, y es que son cosas tan evidentes que da apuro recordarlas, termina cuando empieza la del otro. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy embarazada o cuido a una persona mayor y mis alumnos vienen sin mascarilla porque están defendiendo lo que ellos consideran que es su libertad individual, pues evidentemente están haciendo daño a la mía, ¿no? Entonces, eso no se puede justificar desde los fundamentos liberales, no se puede justificar. Lo puede justificar desde otras teorías, anarcocapitalistas o lo que quieras, que no son liberales. Pero vamos, los liberales normales, como digo yo, sensatos, clásicos, y también neoliberales, que los hay, que también son sensatos, pues han dicho que hay que ponerse la mascarilla. Entonces, en ese caso, ¿un Estado liberal puede obligar a ponerse la mascarilla? En un caso de pandemia, vamos, de esa magnitud, yo te diría que sí, pero yendo a los autores, no porque yo lo opine, o sea, iría a ver lo que han dicho los autores. La otra cuestión es un poco lo de la igualdad de oportunidades. Creo que esta persona decía que nunca va a haber igualdad porque no tenemos las mismas capacidades intelectuales, no va a haber igualdad real, digamos, porque somos todos diferentes, gracias a Dios. No solo de inteligencia, de un montón de cosas. El problema está cuando son cosas, por ejemplo, como la brecha digital, ¿no? Pues claro, o el barrio en el que vives, o el colegio al que vas, o yo qué sé, o la alimentación que te dan en casa. Claro, eso es un problema que cómo resuelves, porque evidentemente todo el mundo querría resolverlo, pero el Estado no se puede meter en la vida de la gente hasta ese nivel. Entre otras cosas no puede y tampoco debería, a lo mejor, porque hay cosas que no podemos controlar, que alguien sea más listo que otro o que tenga mejor carácter o mayor o menor fuerza de voluntad. Es difícil que el Estado se pueda meter ahí. Entonces, que tiene que crear las condiciones para que se pueda, o sea, que la gente que se esfuerce y que pueda salga adelante, el que no puede también el Estado debe de ayudar, o con subsidios o con ayudas, y remover los obstáculos, favorecer el crecimiento, las oportunidades, ¿no? El Estado tiene mucho que hacer también desde un punto de vista liberal. Lo que pasa es que tiene que hacerlo bien. Y luego otra cosa, que me estoy enrollando porque ha salido mi tema, pero enseguida me callo, es... Pues yo luego meter el dedo en ahora se va a meter conmigo. Mi hermana y luego Fernando. No, pero
que las relaciones las relaciones del Estado con la sociedad o con el mercado cambian con el tiempo. Y el liberalismo se ha ido adaptando y se tendrá que seguir adaptando. No estamos en el mismo capitalismo, creo yo, que Pablo me corrija, que sabe mucho más, que hace unos años. Es un capitalismo distinto y las nuevas tecnologías lo han cambiado todo, la forma de trabajar, todo. Entonces, el liberalismo en el que se basa, si queremos que se siga basando la democracia en el liberalismo, tendrá que adaptarse a eso y tendrá que aprender de sus errores. Sí, no sé, Pablo, si tú quieres también decir algo sobre esto, si no, seguimos con... No, seguimos. Si no, sigo yo ahí. Yo iba a hacer... No, vamos a ver, a mí es que hay... Yo es que creo que el tema tiene mucho de psicológico, por supuesto está provocado por las transformaciones estas a las que tú aludías. Ha habido un cambio de la naturaleza dentro de las propias clases medias, ¿no? O sea, las clases medias tradicionales han perdido pie, ¿no?, en la escala social, clarísimamente. Han aparecido las nuevas clases medias mucho más preparadas para afrontar, diríamos, la competitividad esta de la nueva sociedad digital, globalización. Creo que las quiebras que además se ve en el voto a partidos populistas, ¿no?, las quiebras entre los lugares donde habitan las nuevas clases medias triunfantes económicamente y los lugares de la Francia rural, España vacía, etcétera. Digamos, el contraste es espectacular, no solamente en términos económicos, sino yo creo que también incluso en términos psicológicos, ¿no? La idea de que hemos sido abandonados. Claro, todo esto se conjuga con un elemento psicológico de lo que podríamos llamar una filosofía del dispositivo, diría yo, neoliberal, que tiene mucho que ver con la idea esta de que el dinero lo compra todo. Entonces, el libro este de Michael Sandel es muy bueno, ¿no? El What Money Can't Buy, ¿no? Es decir, lo que no debería realmente, deberíamos traducirlo así, el libro, lo que no debería comprar el dinero. Entonces, claro, antes daba igual que los ricos pudieran acceder a buenas escuelas porque la escuela pública era buena. Daba casi igual que los ricos tuvieran grandes mansiones porque, bueno, había una vivienda social que se podía permitir incluso las clases más menesterosas, las clases medias, desde luego, ¿no? Entonces, claro, ahora el problema es que ya no existe esa compensación, ¿eh? Y entonces las clases medias se dan cuenta de que les cuesta financiar una escolarización distinta de la pública, pero si sus hijos van a la pública, dejan de tener capacidad para competir con aquellos que han ido ya a sus escuelas privadas, que los padres les han mandado a estudiar idiomas desde pequeñitos, que han tenido au pairs. Entonces, claro, esto genera un resentimiento, que es lo que realmente consiguen inflamar de una manera, yo creo, muy ágil los populismos, precisamente, ¿no? Porque el populismo se dirige a estos sectores resentidos. Y entonces, claro, aquí voy al tema del miedo, porque quiero acabar en el miedo, aunque parezca que no. Quiero acabar en el miedo, porque, claro, ¿qué nos da más miedo? ¿Delegar en el Estado para que nos garantice la seguridad? ¿O, digamos, dejar que sea la sociedad la que realmente busque mecanismos para garantizarla cuando sabemos que hoy solo es capaz de hacerlo el dinero, es decir, la riqueza? Es decir, hay un libro por ahí fantástico que nos describe lo que tienen planeado los muy ricos cuando llegue el colapso. La idea esta de que, bueno, en cualquier momento hay una guerra mundial es decir, que nuestras sociedades van a colapsar. La colapsotología, hay toda una doctrina en Francia ya sobre bueno, cómo va a ser el colapso, qué van a hacer, etc. Y hay incluso una serie muy interesante donde se ve también cómo los ricos tienen ya organizado un sistema para trasladarles en avión directamente a islas, ¿no?, donde están perfectamente protegidos, etc. Claro, si nos ponemos... Porque claro, hay dos mecanismos, diríamos, de calmar la ansiedad que nos provoca el miedo. Uno es el hobbesiano tradicional, ¿no?, es decir, el Estado o el estado de bienestar. Y otro es el espinosista o de Montesquieu. Es decir, lo que debería darnos miedo de verdad es el Estado, que es un poco la idea liberal, ¿no? Es decir, porque el Estado al final acaba siendo despótico. Entonces, claro,
no confiamos en el Estado ni confiamos en el mercado. Yo creo que este es el problema en el que en cierto modo estamos, ¿no? Entonces, claro, claro, el liberal además dice, no, pero si es que tienen que ponerse por supuesto que tienen que ponerse esto, pero ¿hasta dónde está dispuesto a seguir las disposiciones de las autoridades sanitarias, cuando de repente sale un Ayuso y dice que libertad, ¿no? O sea, libertad frente a las autoridades públicas que lo que tratan realmente es de satisfacer el interés general en la misma línea que tú decías que Hayek decía que había que hacerlo, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde... Y luego es esto que hay en Alemania, ¿no?, de los Querdenker, que los llaman allí, los que piensan al revés, ¿no? Es un poco la etimología del término. Es decir, ¿qué hacemos con esa gente que no se cree nada de lo que dice la ciencia, por ejemplo, sobre las vacunas, ¿no? Es decir, que todo lo que tiene el sello de reconocimiento público, es decir, esto es lo que hay que hacer, lo niegan, ¿no? Entonces, claro, yo creo que estamos ante una serie de patologías que van más allá, ¿no? Yo creo que Pablo, quizá lo que deberíamos centrar no es si en términos generales hay más desigualdad o no, sino cómo se está reorganizando la desigualdad, ¿no? Por ejemplo, eso de entre ciudades globales y periferia, ¿no?, que está completamente fuera ya digamos, de los ciclos económicos que cuentan. Y luego elementos psicológicos que yo creo que son muy importantes, ¿no? Y alguna vez, incluso lo he escrito, yo creo que mi generación en España vivió toda su infancia y adolescencia en Esparta. Es decir, que había escasez. Eran familias numerosas, sin ningún tipo de capacidad de consumo. Uno abría la nevera y se encontraba una botella de agua, punto, literalmente, y bueno, lo que hubiera para cenar, ya está. Los hermanos menores heredaban la ropa de los hermanos mayores. O sea, vivimos en Esparta. Pero claro, poco a poco, sin darnos cuenta, accedimos a Atenas, que es cuando tú empezaste a describir, ¿no?, cómo nos fue mejor. Y entonces, claro, nuestros hijos, y aquí es donde está el problema, nosotros pasamos de Esparta a Atenas. Nuestros hijos han educado en Atenas y lo que les amenaza es Esparta. Y eso sí que cuesta, Eso yo creo que es un poco ese fenómeno psicológico. O sea, cuando los franceses llegaban y... Vamos a ver, por cierto, Francia es el país que dedica mayor porcentaje de gasto público digamos, a gasto social. O sea, más que Escandinavia, es casi 60%. Y no hay ningún Estado desarrollado, digamos, que mantenga la jubilación a los 62 años, ¿no? O sea, es decir, que ahí es donde realmente se percibe, que es decir, cuanto más tienes, más te indignas por perder lo más mínimo, ¿no? O sea, que es un fenómeno psicológico que es muy interesante, porque claro, el problema es que cuando uno se acostumbra a la justicia, le es muy difícil asumir algo diferente, ¿no? Yo recuerdo a John Rawls que ponía ahí algún ejemplo a este respecto, o lo ponía yo explicando a John Rawls, que es, vamos a ver, en Suiza, me pasó una vez, cuando fumaba cigarrillos, te encendías con una cerilla el cigarrillo y de repente te quedabas parado diciendo, no lo puedo tirar al suelo, era todo impoluto, ¿no? Es decir, la limpieza llamaba a la limpieza. En España es que ni te lo planteabas, por lo menos en aquella época, ahora ya la cosa está cambiando, ¿no? Entonces, claro, digamos que cuando la sociedad tiene el mecanismo ¿no?, de que hay una norma, ¿no? Por ejemplo, en este caso una norma de decencia ética, de redistribución, etc. Llega eso que se llama neoliberalismo económico y rompe con esto, ¿no? Y entonces ya pues todos sabemos que los ricos de verdad no pagan impuestos, porque tienen fórmulas para ir colocándolos en un sitio o en otro, ¿no? Entonces, claro, en cambio las clases todo recae sobre el asalariado. Claro, el asalariado dice, bueno, esto es injusto, ¿no? Entonces, claro, ahí hay o sea, puede que, o sea, te doy la razón, vale, igual en la estadística pura no hay más desigualdad, pero eso no significa que no haya más inequidad, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ha aumentado la percepción de inequidad.
por cuestiones, digamos, que son muy plurales y que tienen muchos matices, pero que están ahí, ¿no? Hay una cosa, si puedo intervenir Hombre, no, claro, perdona. sobre el tema de la cuestión del Estado, que a mí me llama mucho la atención. El Estado, la desconfianza a la que tú te referías, Paloma, al descreimiento, porque no suministra lo que esperamos que suministre, una serie de bienes públicos que habría que definir que es un bien público o semipúblico y que nos está defraudando porque tú has empleado el término no nos protege, no nos ayuda. Pero claro, es que el mundo ha cambiado y no nos hemos dado cuenta, como cambió con la revolución industrial. ¿Qué puede hacer el Estado en un mundo globalizado? ¿O queremos que el Estado intervenga y nos cuide? Entonces es incompatible, como diría Dani Rodrik, es un trilema que hay ahí. En un mundo globalizado, el Estado pierde peso, pierde poder. Miremos en España, que a Elisa Elanuez le gusta mirar hacia España. El Estado en España no puede hacer lo que quiere hacer. Ha transferido tal cantidad de competencias a un ente supranacional voluntariamente, porque somos parte de un club de ricos que se llama la Unión Europea, voluntariamente ha transferido parte de la política fiscal, de la política de rentas, de la política monetaria. ¿A qué nos conviene a nosotros? ¿Tipos de interés alto o tipo de interés bajo? Pues en estos momentos tendría que pensarlo, pero no está. ¿Para qué lo voy a pensar si no está en mi mano? Están subiendo los tipos de interés porque en Bruselas piensan que lo importante es la inflación, que nos perjudica a todos, cada mes. Yo creo que tienen razón. Pero perjudica más a los pobres, además, a los que menos tienen. Claro. Perjudica a todos también, porque claro, a unos más, si yo tengo 1.000 millones de euros, que me bajen o que me suban el tipo de interés medio punto, pues hombre, afecta a mi margen. A los que pagan la hipoteca todos los meses, pues les afecta proporcionalmente más, en términos relativos más, cierto. Pero entonces, yo es que creo que tenemos que aclararnos, o queremos globalización, movimiento de capitales y de personas, o queremos que el Estado diga no, pero hasta aquí nada más. Entonces, hay que decidir. La mayoría, países abiertos y democráticos y con democracia liberal y división de poderes, que es la clave, ha optado por la globalización. Bueno, pues si hemos optado por la globalización, no esperemos que el Estado nos resuelva y nos proteja y sea un Estado paternalista y benefactor, mantenga los servicios mínimos del estado de bienestar. Por cierto, una cosa que quería decir, el contraste entre Europa y Estados Unidos, y ya me callo. No. Sí, En Estados Unidos, la desigualdad es mayor que en Europa occidental, bastante mayor. 0,4 frente a 0,3 en el índice de Gini. Y sin embargo, la sociedad americana no entiende cómo la sociedad europea puede permitirse tasas de desempleo de 2 dígitos. En Estados Unidos, las tasas de desempleo son mucho más bajas que en Europa. Es capaz de soportar mayor desigualdad que en Europa, pero no mayor paro que en Europa. Y sin embargo, la sociedad europea soporta tasas del 12, del 10, hasta el 20%, a la española en particular, a la italiana, a la griega. Es también es una paradoja también en este sentido, ¿verdad? Entre Europa y Estados Unidos. Pero bueno, aquí lo dejo, sobre el tema del Estado. Es que yo creo que es una queja infundada, francamente. No, yo lo único que quería decirte, Fernando, es que no sé por qué hay que hacer esa opción entre Estado o mercado.
porque hay muchos matices y el Estado puede hacer unas cosas en colaboración con el mercado o en competencia con el mercado o sustituyendo al mercado en algunos casos, o sea, y eso es lo que ha habido más o menos, ¿no?, mientras estaba el estado de bienestar. Lo que sí que dices del miedo, yo me acuerdo hace muchos años, salió, me parece que era en El País, una encuesta que habían hecho a los ciudadanos españoles que qué valoraban más, y entre varias cosas, eran 4, venía el miedo, venía la seguridad y la libertad. Y la seguridad era la primera de las 4. Siempre. La libertad era seguridad, igualdad, libertad y justicia o algo así. Pero la libertad no salía en primer lugar, ni creo que en el segundo, me llamó la atención. O sea, la gente quiere seguridad lo primero. Y en un mundo en el que hay muchísimo miedo y en el que nos están todo el día los medios de comunicación, que eso también está estudiado, porque claro, las noticias que provocan miedos son las que más ve la gente y es lo que más vende. Entonces, claro, en un mundo en el que coges el periódico y ya, vamos, piensas que vives en un mundo terrorífico, pues entonces la gente lo que va a pedir sobre todo es seguridad. Que a lo mejor, como dice Steven Pinker, ¿no?, en el libro este que tiene sobre la ilustración, dice, pero si vivimos en la época más segura de la historia y tenemos más miedo que nunca. Entonces, ahí el papel de las percepciones, ¿no? O sea, la percepción es de que vivimos en un mundo aterrador cuando, si comparas con otras épocas de la historia, tenemos una inmensa suerte porque vivimos en sociedades muy seguras. Y ya no te digo si te comparas, pobre gente, con el Líbano o con El Salvador o con Honduras, que sales de tu casa y no sabes si vuelves vivo, o sale el niño y no sabes si lo han maltratado o hecho cualquier barbaridad en comisaría, porque es que son casos que no me estoy inventando. Entonces, claro, eso es lo primero, la seguridad. Entonces, cuando no la tienes, pues como has dicho tú antes que nada, que pueda vivir sin la amenaza de la violencia. Y luego ya pides libertad y luego ya cuando estás... Es que he citado esta frase de que las clases medias han vivido en un mundo que pensaba que... Es de Robert Kaplan, que es un libro que ha escrito hace poco. Claro, es un realista y un pesimista, periodista especializado en relaciones internacionales, y viene a decir algo así, pero vamos, ¿qué se han creído ustedes? Han vivido fenomenal, han sido la clase media más rica de la historia y ahora se dan cuenta de que esto se ha acabado. Y es un poco crudo, ¿no? Pero en el fondo a lo mejor tiene un poco de razón. Sí, pero por eso los jóvenes no quieren que se acabe, ¿no? Dice, bueno, nosotros queremos vivir como nuestros padres, que menos, ¿no? O sea, y tienen todo el derecho a pensar que tienen derecho, ¿no?, a poder hacerlo. Tenemos muy pocos minutos, pero una pregunta más, ¿todavía cabe? Si vas a coger un joven, si no os importa. Pero breve, por favor. Breve. Bueno, gracias por la presentación. Voy a ser muy breve. Esta idea de compatibilizar justamente las estadísticas con la percepción, yo creo que se puede resolver, creo yo, sin querer ser pretencioso tampoco, de 3 maneras. En primer lugar, que claro, efectivamente la desigualdad se ha estancado desde los 90, no ha aumentado, pero siguiendo a Rawls, quizá uno podría entrever que la desigualdad existente es lo suficientemente fuerte como para transgredir las bases sociales del autorrespeto. Entonces eso podría explicar en primer lugar que bien, no hay aumento de la desigualdad, pero aún así esa desigualdad que existe transgrede ese elemento. En segundo lugar, de que en muchos de estos países, yo vengo de Chile, entonces se entiende la aplicación de políticas económicas para desmantelar el Estado social, entonces también está esta percepción de que nos quiere quitar derechos sociales. Entonces también está esa incertidumbre de la que hablaba la profesora Paloma de la Nuez. Entonces justamente eso, sumado a lo anterior, ya genera un problema de incertidumbre y de poco autorrespeto. Y un tercer elemento que podría compatibilizar estas dos cosas, creo yo, es el hecho de que, vale, la desigualdad se estancó, pero no hay un horizonte de que uno piense que se va a revertir. Simplemente se estancó. Y hay que ver también cuál es el efecto de la pandemia. Puedo poner un caso, en Chile, según el índice de Gini, el 2020, el índice de Gini era de 44,9 y a 2022, es decir, a solo 2 años después, aumentó a 47,1. Aumentó mucho. Entonces también hay que ver de que no hay un horizonte claro de que la desigualdad vaya a disminuir. A eso se le suma que la desigualdad que hay transgrede la base social del autorrespeto y además que hay políticas que pareciera ser que quieren desmantelar el Estado social. Eso creo yo que podría en algún horizonte poder tratar de compatibilizar esto de la percepción con este tema de los índices que usted daba de la desigualdad. Eso. Muy bien, gracias. No sé si queréis hacer algún comentario sobre... Yo hablo mucho ya. Sobre lo dicho. No, pero no sé si Pepe cierto, quiere, sí. Bueno, es un buen comentario. Pensé que sí había Es un buen comentario, sí, señor.
Pues muchísimas gracias y un aplauso a nuestros magníficos intervinientes. Y el lunes que viene seguiremos hablando de estos temas, ¿eh?